Hoy he hecho una cosa que en todos los años que llevo de sacerdote no había hecho nunca, y era mirar el significado de los nombres hebreos de los profetas que en el templo, profetas no, de los hombres a los que fue revelado que aquel niño que presentaban en el templo era el Mesías. Y me he corregido, he dicho profetas, pero no se les llama profetas en ningún momento del Evangelio. Y esto tiene su importancia, porque profeta es aquel que recibe de forma habitual mensajes del Señor acerca de lo que va a suceder o de lo que tiene que decir a la gente de parte de Dios. Sin embargo, hay más personas, yo eso lo he conocido en mi vida sacerdotal, fieles, que sin ser profetas, alguna vez en su vida tenían plena certeza de algo. Plena certeza. A veces de cosas muy simples del tipo, sí, yo estaba seguro de que mi padre iba a morir en tal fecha. Estaba totalmente seguro por bien de salud que estaba. Y no es un profeta. Es un ejemplo como se podrían poner tantos otros. Aquí tenemos a dos personas, Simeón y Ana, que ellos Simeón sí que recibió la palabra del Señor de que vería el Mesías. De Ana sí que me corrijo de nuevo sobre la corrección, porque de ella sí que se dice, si no recuerdo mal, que era profetisa. Simeón, el nombre hebreo, viene del verbo shema, que significa escuchar. Y me pareció que este hecho ya de por sí era una predicación. El que escucha acabará viendo al Señor. Había más personas en el templo, sacerdotes, escribas, doctores de la ley, pero quizás ellos, a juzgar por lo endurecidos que estuvieron sus sucesores 30 años después, quizás ellos no escuchaban. Sin embargo, aquel hombre del que no se nos dice que fuera sacerdote, sí que escuchaba. Y yo me inclino a pensar que no era sacerdote, porque si hubiera sido sacerdote, lo más normal es que el texto lo hubiera reflejado, porque cualquier evangelista hubiera tenido mucho interés en mostrar, ¿veis? Ya de pequeño hubo sacerdotes que le descubrieron, que le identificaron, que le reconocieron. Sin embargo, no se nos dice eso. Se dice simplemente un hombre llamado Simeón. Después, la otra persona. Y otro pequeño detalle que dice el Evangelio. Y el Espíritu era santo sobre él. Eso dice literalmente. Y el Espíritu era santo sobre él. Siempre se suele traducir como y el Espíritu Santo estaba con él o cosas por el estilo. Pero la frase griega tiene matices, porque dice y el Espíritu era santo sobre él, como si dijera hay otros espíritus sobre otras personas que no son santos. Hay más pasajes del Evangelio en que se habla de personas que tienen otros espíritus. Sin embargo, el de él era un espíritu santo. Lo cual nos lleva a pensar cuántos espíritus, unos buenos y otros impuros, andarán sobre la persona, alrededor de la persona, como una especie de niebla, de nube, que le pone tentaciones, malos pensamientos, etc. Y que a base de la oración, de las buenas obras, de la adoración al Santísimo Sacramento, podrían alejar ese mal espíritu y pedir que viniera sobre él el espíritu de los ángeles, de los santos y sobre todo el espíritu, sobre todo espíritu, el Espíritu Santo. Esto respecto a Simeón. Después, la otra mujer
que le reconoce se llamaba Ana. Ana, hija de Fanuel. Miré la palabra Ana, que viene de la misma raíz que Caná, y que significa implorar, pedir muy seriamente. En principio no decía nada especial el nombre, pero decía el texto, Ana, hija de Fanuel. Y Fanuel en hebreo significa el rostro de Dios. Entonces, qué precioso. Ana, hija de Fanuel, la que implora el rostro de Dios. ¿Quiénes son los que reconocieron al Mesías en el templo? El que escuchaba y el que imploraba el rostro de Dios. Podríamos decir, es una casualidad, pero Dios en su poder infinito lo puede todo. Y como decía Santo Tomás Moro en una carta escrita desde la torre, él se estaba fijando en el significado de los nombres del Evangelio. Y dice, ningún nombre es por casualidad. Eso me quedó muy fijo en la memoria, que ese hombre santo dijera, ningún nombre en la palabra de Dios está allí porque sí. Todos contienen un misterio. Entonces, siempre que leáis este pasaje, Simeón y Ana, hija de Fanuel, el que escucha y el que implora el rostro de Dios. Todos nosotros podemos tener las dos cosas, la escucha y el implorar. Y en cierto modo, se me ocurre ahora que en la misa hacemos esas dos cosas. Escuchamos la palabra de Dios y escuchamos a Dios mismo. Y después vemos el rostro de Dios. Primero un sentido, el oído, después otro sentido, la vista. De algún modo, en cada misa, con la palabra escuchada y la palabra encarnada, se reproduce la misma escena del templo cuando llevaron a Jesús. La escucha y la vista. Y después, el último pequeñísimo aspecto que me quiero fijar es que él había dicho, Simeón, que le podía ya dejar marchar en paz porque según su palabra sus ojos habían visto su salvación. Yo cuando miré el texto hebreo pensé, seguro que cuando dice palabra es logos, pero no, la palabra es remá. No conocía esa palabra, del verbo reo, que significa hablar. Claro, según tu palabra, es decir, según lo que me has dicho. Yo siempre que había orado con el texto de Simeón, había pensado en la palabra escrita, la Torá, la escritura. No, según tu palabra, la que me has dicho, según tu palabra que me has revelado. También se puede entender como lo otro, no es incorrecto, porque también lo otro es la palabra que se ha puesto por escrito. Pero significa que nosotros no tenemos solo la palabra escrita, sino que también tenemos la palabra hablada de Dios. Le encontramos nosotros en las Escrituras, pero a veces Dios nos habla directamente, sea en un sueño, sea en la oración, sea estamos tranquilamente rezando el rosario y nos viene algo. Es decir, no solo tenemos la palabra escrita en los pergaminos, escrita en los papiros de Pablo, de Moisés, tenemos la palabra de un Dios vivo que nos sigue hablando, el logos y la remá, la palabra fijada, la palabra hablada. Pero también es correcto entender estas palabras de Simeón como la palabra de la Escritura, en el sentido de que también esa palabra se, digámoslo así, solidificó, petrificó en aquellos pergaminos que hoy son la Escritura.
Nada más. Yo acabo diciéndoos que cuando celebro en la misa solo, a veces, las pocas veces que celebro solo y puedo hacerlo con tranquilidad en un monasterio o en una capilla, en un retiro espiritual, cuando cojo a Cristo en mis manos, después de ofrecerlo por Cristo, con Él y en Él, antes de dejarlo sobre el altar pienso, ahora soy como Simeón, lo tengo en mis manos, lo tengo en mis manos. Y muchas veces, cuando estoy solo, mentalmente rezo el ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo, como si fuera el mismo Simeón que tiene a Jesucristo en sus manos en ese momento, en el templo. Todos nosotros vamos a vivir la experiencia de Simeón y de Ana hoy en esta misa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas en medio de su templo, que somos nosotros.